Feliz Santo Sábado, queridos hermanos. El tema de hoy es el primer mandamiento dado por Dios, pero antes pidamos en reverencia la guía del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, Padre, por las bendiciones que hemos tenido, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias porque nos guías. Gracias por tu santa palabra, porque nos lleva a la verdad. Señor, guíanos en este devocional. Que todo lo que hables, Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Me han preguntado por qué guardo el sábado como el día de reposo. Pues yo guardo el sábado porque creo en Dios, porque le creo a Dios, porque lo amo, porque lo obedezco, porque es mi creador y porque Él sabe mejor que yo lo que me conviene. Pero vamos a ver qué es lo que su santa palabra dice sobre el sábado. Porque es su deseo que reposemos un día y qué día Él escogió. En Génesis, después de haber terminado la creación, Dios instituyó el sábado como día de reposo. Vamos a Génesis 2, del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque Él reposó de cuanto había hecho en la creación. ¿Y cuál es el séptimo día de la semana? El sábado. Para los que dicen que el sábado es el día de reposo de la religión judía, en Génesis 2, en la creación, todavía no existía el pueblo judío. El pueblo de Dios guardó el día de reposo antes de recibir los mandamientos en el Sinaí. Abraham guardaba la ley de Dios. Vamos a Génesis 26, 5. Porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Así que Abraham ya conocía los mandamientos del Señor. Moisés habló del sábado antes de recibir las tablas de la ley. Vamos a Éxodo 16, 23. Y dice la palabra: Moisés respondió: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Señor. Luego Dios escribió los mandamientos con su propia escritura en 2 tablas de piedra. Vamos a Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte, de medio del fuego, la nube y la oscuridad, con voz potente, y no añadió más. Las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio a mí. Y en Éxodo 32:16 dice la palabra: si las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Así que Dios escribió los mandamientos sobre las 2 tablas. Son 2 tablas porque una tabla habla de cómo amamos a Dios y la otra tabla habla de cómo amamos a nuestro prójimo. En Éxodo 28, en el 4º mandamiento, Dios manda: acuérdate del día sábado para santificarlo. Dijo acuérdate porque el 4º mandamiento ya lo había dado al terminar la creación, como ya leímos en Génesis. Y da 2 razones principales para guardar el sábado, su día de reposo. La primera razón: porque Él es el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que contiene. Y eso está escrito en Éxodo 20:11. Y la segunda razón es porque es nuestro Redentor y nuestro Salvador, con brazo extendido,
como dice Deuteronomio 5:15. ¿Y cuando Jesús tuvo los brazos extendidos? Pues los tuvo extendidos en la cruz del Calvario, ¿verdad? En donde murió por nuestros pecados. Jesús dijo que el sábado fue hecho a causa del hombre, en Marcos 2:27, o sea, que el sábado fue hecho a causa de la humanidad, para que no olvidemos que Dios es nuestro creador y nuestro redentor. Dios nos dice que el sábado es señal entre Él y su pueblo, y eso está escrito en Ezequiel 20:20. Santificad mis sábados, para que sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. Así que el sábado es una señal entre Él y su pueblo. Jesús es el Señor del sábado. Él lo dijo en Mateo 12:8 y en Marcos 2:28. Jesús guardaba el sábado. Vamos a Marcos 1:21. Fueron a Capernaum y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Y en Lucas 4:16 dice, y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Así que para Jesús era costumbre ir a la sinagoga los sábados. María guardó el sábado después de la muerte de Jesús. Vamos a Lucas 23, 54 al 56. Era la tarde del día de la preparación y estaba por empezar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea lo siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Jesús murió el viernes, que era el día de la preparación de todo lo que había que hacer antes de que llegara el día de reposo. Por eso ellas, como ya iba a ser el sábado, guardaron el día de reposo. María Magdalena fue a ver el sepulcro después del día de reposo, como dice la Escritura en Mateo 28:1. Jesús reposó el santo día de reposo sábado y resucitó el primer día de la semana, domingo. Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días enseñándole a sus discípulos, pero nunca cambió el día de reposo. Después de la muerte, resurrección y vuelta al cielo de Jesús, Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y él guardaba el sábado. Vamos a Hechos 17:2. Y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos basándose en las Escrituras. Jesús nos dice que las tradiciones de los hombres no van arriba de la palabra de Dios. Eso está escrito en Mateo 15:3 y en Marcos 7, del 7 al 8. Y eso es así, aunque las tradiciones de los hombres tengan siglos. Pablo nos advirtió que no seamos engañados en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo nos habla del sábado en Hebreos 4, del 9 al 11. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios también descansa de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Jesús vino a hacer cumplir la ley y nos dice en Mateo 5, 17 al 18, no penséis
que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El sábado fue cambiado por el domingo en el siglo IV, con la ley dominical del emperador romano Constantino, el 7 de marzo del 321 después de Cristo. El día de reposo lo cambiaron los hombres, no lo cambió Dios. En Isaías 58, del 13 al 14 dice: el Señor nos dice que el sábado es para nuestro deleite. Y dice la palabra de Dios: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el día del Señor. Así que el Señor nos dice que el sábado es un deleite para los que lo amamos. ¿Qué es amor a Dios? Según su palabra. Vamos a 1 de Juan 5, del 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. En Juan 15:10. Pedro nos advirtió de no caer en error. En 2 de Pedro 3:17. Vosotros, amados, prevenidos como estáis, guardaos para que no seáis arrastrados por el error. El sábado será guardado en el cielo por todos los salvos, según la profecía de Isaías que habla de la segunda venida de Cristo. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán ante mí, dice el Señor, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Como vemos, si amamos a Dios, si creemos en su palabra, lo obedecemos, y el sábado se vuelve delicia, porque es el día del Señor. Oremos. Padre santo y bueno y misericordioso, gracias, Padre, por habernos dejado tu santo sábado, Señor, para que nunca nos olvidemos que eres nuestro Creador, nuestro Redentor. Gracias, Padre, por ese día de delicia que nos has dejado. Bendícenos durante esta semana, Señor. Y esto lo dejamos dicho en el nombre de Jesús. Amén. Feliz Santo Sábado, queridos hermanos.